Otro detalle de esta ciudad es que, ya que estamos tocando el tema del vino, cuando se impuso la iglesia dentro de este lugar, había muchos hermanos que por lo general ellos no quedaban saciados con lo que era la Santa Cena. La Santa Cena para este tiempo se celebraba todos los días en la congregación. Entonces los hermanos que no quedaban saciados con la Santa Cena venían y consumían alimentos antes de ir a la iglesia. Entonces entre esos alimentos bebían vino, y ya cuando llegaban al momento de la Santa Cena estaban borrachos y eran indignos delante del Señor. Entonces Pablo les exhorta para que ellos no tengan esta actitud, sino que más bien se mantengan conforme a lo que escrituralmente el Señor manda, de que este sea un tiempo digno de conmemorar cómo el Señor Jesús fue sacrificado por nosotros. Otra de las cosas que ocurría era que los hermanos, por causa de que otros no comían antes de la Santa Cena, entonces estaban con hambre y de pronto veían un pan mal puesto por ahí, agarraban el pan y se lo comían sin esperar a los demás hermanos. Esto era otra de las cosas inaceptables para el apóstol Pablo. Entonces esto también es exhortado en la carta de Primera de Corintios. ¿Qué otras situaciones se solían presentar dentro de esta región? Había mucha división. Recordemos que el apóstol salió de este sitio y dejó a cargo a Aquila y a Priscila. Entonces estos hermanos posteriormente se encontraron con Apolos, que era una persona que había escuchado del Mesías, que se había bautizado con el bautismo que daba Juan el Bautista, pero él, Apolo, no conocía del Espíritu Santo ni del sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, Aquila y Priscila le predicaron, y al convertirse y a obtener todo el entendimiento de parte de Dios, ellos ahí recién inicia el momento en el que predican con más fuerza en Corinto, al punto de que se llegan a convertir muchos hermanos. Y además en Corinto se llegan a convertir personas por causa de la predicación del apóstol Pedro, porque aunque la Biblia no nos narra en ningún momento que el apóstol haya estado en este lugar, sí nos da indicios de que los hermanos lo conocían. Entonces en el capítulo 1 del libro de Primera de Corintios, Pablo abre la carta enviando un saludo a los de la congregación, y posterior a eso les dice: hermanos, ustedes he escuchado de que han tenido muchos conflictos. Unos dicen: yo soy de Pablo. Otros dicen: yo soy de Apolo. Otros dicen: yo soy de Cefas. Y otros decían: yo soy de Cristo. Entonces el apóstol viene y les inicia a preguntar: ¿es acaso Pablo quien se sacrificó por ustedes para que digan que ustedes son de Pablo? ¿O es acaso que yo he tenido que morir y resucitar para que ustedes sean cristianos? Entonces, dado que ese no es el caso, es importante que los corintios entiendan de que aquí quien tiene la relevancia es Jesucristo y no la humanidad. Los humanos somos siervos, los humanos hemos predicado y hemos decidido presentar el evangelio, pero los humanos no tenemos nada que ver con la salvación de las personas, porque la salvación es dada a través de la misericordia y del amor de Dios. Entonces, tras aclarar estas cosas, Pablo hace algunas referencias de que qué bueno que él, a los únicos que ha bautizado en este lugar, ha sido a Gallo, que posteriormente veremos dentro de las cartas de Romanos, dentro de una carta de el apóstol Juan, que era una persona que se encontraba aquí en Corinto y que constantemente él estaba predicando y posiblemente fuera como un pastor dentro de la congregación de Corinto. Además de eso, estaba convertido Crispo, que era el que en un tiempo, antes de que Sóstenes fuera el líder de la sinagoga, o el jefe de la sinagoga, Crispo lo era, y este fue bautizado por el apóstol Pablo. Eso nos lo narra el libro de Primera de Corintios. Ahora, más adelante, en ese mismo libro, en el capítulo 15 y 16, se inicia a hacer un retomar de este tema, explicándole a los corintios que ellos no es posible que, dado a la persecución que estaba sufriendo la iglesia, decidieran bautizarse a nombre de otras personas. Por ejemplo,
si se murió el hermano Epafrodito, entonces yo me voy a bautizar en nombre de aquel hermano. El apóstol les inició a decir, no es bueno que ustedes hagan esto. Ustedes tienen que ser personas que si se van a bautizar es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo van a hacer para Él. Como comentaba, el apóstol Pablo les da estas indicaciones a los de esta región, pero al parecer, conforme han ocurrido los años, hay personas que han decidido tomar este pasaje y utilizarlo como un justificativo para hacer cosas que no fueron dichas por el apóstol Pablo. ¿Y qué cosas hacen? Bueno, principalmente serían la iglesia de los mormones, también conocidos como la iglesia de los santos de los últimos días de Jesucristo. En esa iglesia hay por costumbre que todos los que no son creyentes de esa iglesia, para ellos están muertos y por lo tanto es necesario bautizarse en nombre de esas personas para que de ese modo, cuando ellos mueran literalmente, en el cielo haya quien les predique. Esto es una total locura, esto es algo absurdo que el apóstol Pablo jamás afirmó, pero ellos se basan en el libro de Primera de Corintios para afirmar estas cosas. Quería aclararlo porque son de las doctrinas derivadas de una mala interpretación de este libro. Otra de las cosas que acontecía aquí es lo que está descrito en los capítulos del 3 al 6, que es que muchos de los corintios eran bastante permisivos con los hermanos, al punto de que había un hermano entre ellos que tenía por mujer a la que era su madrastra. Obviamente esto no era ni siquiera algo que los corintios del mundo hacían. Entonces Pablo los reprende y les dice, no puedo creer que ustedes estén permitiendo estas acciones, porque ni aún los del mundo tienen tal testimonio. Y de paso, ustedes no son capaces de juzgar estas cosas dentro de la iglesia, sino que para su vergüenza agarran estas cosas, se acercan al procónsul de la ciudad y le inician a hablar de que no, procónsul, por favor, juzgue esta situación porque esta persona está teniendo como mujer a la que es su madrastra, mientras su padre está en vida, de paso. Entonces, el procónsul, bastante indignado, obviamente, iba a decir, usted no puede hacer eso. Y le iba a imponer un castigo. Pero además iba a decir, y eso que estos dicen ser cristianos, que dicen ser santos, mira cuál es su santidad que permiten estas cosas. Entonces, el testimonio dentro de la iglesia estaba quedando muy mal. Además, habían algunos hermanos que, como eran personas que les habían dicho, bueno, lo único que necesitas es recibir al Señor Jesucristo en tu vida para ser salvo y libre de todos tus pecados. Entonces, ellos decían, bueno, perfecto, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Puedo venir y si tengo aquí dentro de la iglesia a un hermano y ese hermano tiene una necesidad, como pudiera ser, necesito que usted me cree una mesa porque es carpintero y quiero que esta sea la mesa de mi casa. Entonces el hermano agarra, le cobra, agarra el dinero, no crea la mesa y cuando llega el que pidió la mesa, le dice, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué no está trabajando en la mesa que le pedí? El hermano le responda, no, es que nosotros somos hermanos en Cristo, usted ha confiado en mí y yo tengo el derecho de decidir cuándo la voy a hacer. Y no la hacía nunca. Entonces pasaba a ser un estafador. Por lo tanto, el apóstol les indicaba que ni los estafadores, ni las personas que practicaran el adulterio, ni las personas que practicaran la mentira, ni las personas que practicaran cosas indignas, era importante que supieran que esos no iban a entrar en el reino de Dios. Además, como para los corintios, el adulterio y la fornicación con las sacerdotisas de Afrodita no era un pecado, sino que más bien era algo cultural, entonces directamente ellos iban para allá, hacían las acciones que el mundo también realizaba, y eso daba como resultado que los corintios se escandalizaran porque decían, y eso que estos son cristianos del Dios único y verdadero y andan hablando estas cosas y están haciendo estas acciones. Pablo viene y les dice,
no es bueno que nosotros como cristianos estemos dando este tan mal testimonio. Porque, ¿qué haré? Siendo parte del cuerpo de Jesucristo y mi cuerpo perteneciendo al Espíritu Santo, ¿daré el templo del Espíritu Santo a la fornicación? No, no puedo hacer eso. ¿Lo juntaré con una prostituta? No, no haré eso. No erren, sino que su cuerpo ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Este era el mensaje que el apóstol Pablo estuvo tratando para con los de Corinto. ¿Qué otra cosa podemos ver dentro del libro de 1 de Corinto? Bueno, Pablo viene y le dice a los varones y a las mujeres que si ellos están en una relación de noviazgo y el que es su novio está fuera de la iglesia, pues ellos no se separen, a menos de que ese hombre esté en contra del cristianismo que practica. Porque si están en contra, los unos y de los otros, tienen la oportunidad de separarse. Esto inclusive era aplicable para los del matrimonio, pero con la condición de que aquel que es cristiano dentro de la relación ya no podría tener relaciones íntimas con ninguna otra persona, porque legalmente ante Dios estaba casado, por lo tanto no puede defraudar ante Dios este matrimonio. Eso es importante dentro de la carta de Corintios, y habla del yugo desigual, qué cosas tienen los incrédulos con los crédulos, o con los creyentes. Ahora, ¿qué más hay dentro de la carta de Corinto? Bueno, la iglesia era bastante manifiesta en dones. Muchos hablaban en lenguas, otros venían y mostraban prodigios de sanidad, otros tenían profecía, otros interpretaban lenguas. Pero estas personas eran un poco caóticas con sus dones, al punto en el que si un no creyente entraba a la iglesia, se conseguiría con muchas personas hablando lenguas extrañas a las que no entendían los no creyentes, y veían manifestaciones de cristianos que hacían sanidades y que hacían cosas muy similares a lo que llega a ocurrir en algunas iglesias pentecostales. Y entonces dirían estos no creyentes, pero bueno, estos están locos. Entonces el apóstol Pablo lo que le dice es, bueno, si van a hablar en lenguas, que por lo menos siempre haya un intérprete. Si no, por lo menos que sean frases que ustedes estén diciendo únicamente con Dios y no abriéndolas a todo público. Además, es importante que como cristianos sepan de que bien pueden tener todos los dones, pero procuren el don de profecía, porque con el don de profecía podrán hablar con entendimiento y las personas podrán ser edificadas. Algo que para muchas iglesias en la actualidad, y esto es sacar de contexto una frase dentro de las escrituras, es que las iglesias piensan de que la mujer no puede hablar dentro de la congregación, y eso es falso. Lo que el apóstol Pablo le estaba indicando a Timoteo era que no tuvieran un cotilleo, un chismerío, una tertulia en medio de la congregación, sino que más bien, si querían aprender algo, que esperaran a que finalizara el tiempo de la reunión, y recién allí entonces hablar con su marido y pedirle explicaciones de las cosas a las que no tuvieran entendimiento. Por otro lado, si ellos o si esas mujeres dentro de la congregación el Señor las tomaba y decidían profetizar, era bien visto para la iglesia, porque dentro de la iglesia habían profetizas, y eso lo podemos ver en el libro de Hechos y también en el libro de Apocalipsis. Entonces era altamente importante conocer esta información. Aquí nos estamos acercando a dentro de la ciudad existe esta estatua dedicada a Poseidón, el dios del mar de los griegos. Entonces, para que vean que el deprave no era únicamente al ámbito sexual femenino, sino también al ámbito sexual masculino. Bien,
continuamos. Dentro de Corinto, en esta zona, también se celebraban competencias marinas. Esto en honor a Poseidón. Eso también es importante conocerlo. Y era parte de las cosas que beneficiaban que el apóstol Pablo estuviera vendiendo velas junto con las carpas que creaba. Muy bien, volvemos al modo humano. ¿Y qué otras cosas hay en el libro de Corinto? Bueno, en este libro se narra acerca de la ofrenda. Muchas personas vienen y dicen, no, pero es que el diezmo ya está pasado y que no debería hacerse porque eso era parte de la ley. Y en realidad el diezmo vendría a ser parte de lo que Abraham, antes de la ley de Moisés, ya había presentado delante de Dios. Entonces, ¿qué les exhorta el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Bueno, cada quien dé conforme a lo que el Señor ponga en su corazón. Si alguno decide dar el diezmo, esto no son palabras textuales del apóstol, pero sí son cosas que la Biblia nos deja entrever, entonces es libre de hacerlo. Si alguno está decidido en ofrendar una alta cantidad de dinero, como fueron los de Macedonia, que le entregaron el suficiente dinero al apóstol Pablo para que él pudiera vivir y dedicarse 1 año y 6 meses dentro de Corintios a la predicación del evangelio, entonces obviamente también es bienvenido. Ahora, si la ofrenda que decide dar es una ofrenda escasa, bueno, también Dios verá el corazón, porque Él sabe en qué cosas tenemos necesidad y en qué cosas podemos ofrendar. Ahora, el apóstol también reafirma para el libro de los Filipenses de que Dios les supla conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, por causa de que han dado estas ofrendas que han permitido al apóstol continuar la obra de Cristo. Entonces eso es algo prioritario y algo importante a conocer dentro de las cartas a Corinto. Y por último, ¿qué otra cosa pudiéramos observar que dice la carta? Bueno, que efectivamente todos los siervos de Dios tenían el derecho a vivir de lo que las ofrendas fueran dadas. Pero el apóstol decidía vivir de lo que él trabajaba para así él no ser de peso para la iglesia. Eso lo dice en el libro de Corintios. Muchos han utilizado este texto para decir, no, es que definitivamente ningún ministro de Dios puede vivir de lo que en las ofrendas entre. Y eso es falso. La obra tiene que ser sustentada de una u otra manera. Si el ministro decide trabajar, bien por él. Y si el ministro decide ser sostenido por la obra, bien por él. Porque la palabra le da el derecho a ambos. Y bueno, ¿por qué hablo tanto de este tema de las finanzas? Bueno, porque aprovechando de que estamos tocando el tema de los corintios y esto se trata dentro de estas cartas, pues es importante también dejar claras las posturas. Los corintios tuvieron por lo menos 4 cartas que el apóstol Pablo les escribió, de las cuales 2 cartas las tenemos dentro de la Biblia. La primera carta que el apóstol le escribió, él les hablaba de la pureza sexual. ¿Por qué? Porque en el libro de 1 de Corintios, capítulo 6, él dice, y de muchas de estas cosas os ya he escrito. Entonces, cuando él está hablando de que ya les ha escrito, es porque efectivamente existió una carta previa a 1 de Corintios. Luego, existe la carta 1 de Corintios que tenemos en la Biblia, que es la que hemos estado estudiando el día de hoy. Dentro de esta carta también se toca el tema de que los apóstoles estaban casados. Esto lo podemos observar en el capítulo 9 del libro de 1 de Corintios. Y especialmente nombra que Cefas, o sea, el apóstol Pedro, estaba casado. Y no solamente estaba casado, sino que llevaba a su esposa a los viajes de apóstol que él tenía. Que es algo que la Iglesia Católica no le gusta mucho recalcar, porque dicen que ninguno de los papas ni ninguno de los sacerdotes tiene que casarse. Entonces eso es un dato interesante dentro de la carta de Corintios. ¿Qué más podemos encontrar dentro de la carta de 1 de Corintios? Bueno, el apóstol Pablo hace referencia de que el que habían apaleado en aquel momento, que es Sóstenes, ahora es hermano en la fe. ¿Quién lo diría? Se convirtió. Entonces, esto nos indica que nuevamente
Dios, conforme a sus propósitos y conforme a sus formas de trabajar, puede salvar a quien Él desee. ¿Qué más hay dentro de esta región que puede ser importante? Bueno, el apóstol, dado que ya no estaba baneado o estaba vetado de la sinagoga, entonces principalmente se reunían en las casas, y en especial se reunían, voy a buscarla acá, en la casa de una persona llamada Chloe. Entonces esto es muy interesante porque en el libro de 1 Corintios capítulo 1 verso 11 nos indica de que ese era el lugar de reunión para los hermanos. Y bueno, además de estas cosas, Pablo en su tercer viaje se le es notificado de que la iglesia en Corintios ha iniciado a separarse de la enseñanza que él tenía. ¿Por qué? Llegaron unas personas que se hacían llamar apóstoles, y estas personas venían y decían: Pablo no es un verdadero apóstol de Dios, porque míralo, se la pasa encarcelado, míralo, se la pasa en tribulación, no tiene prosperidad. Entonces, ¿cómo un hombre así va a ser respaldado por Dios? Por lo tanto, el apóstol Pablo recibió este mensaje, les dice a los de Corintios. En la segunda carta de Corintios, él abre diciendo que, bueno, esta carta la está haciendo para reconciliarse con la iglesia, porque al parecer hubo una carta entre medio de 1 Corintios y 2 Corintios, en donde él habló muy fuertemente en contra de estos hermanos que se estaban desviando. Entonces, ese sería uno de los temas a tratar dentro de la segunda carta. Y dado al tiempo en el que ya hemos transmitido durante este streaming, con eso quisiera cerrar en este día de hoy. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta enseñanza, espero que les haya gustado lo que hemos estado en este tiempo reflexionando, exponiendo, y que hayan aprendido, sobre todo que todos podamos ser edificados. Entonces nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Que Dios les siga bendiciendo y que la paz de Dios sea en sus vidas. Hasta la próxima.